hablar de un tema no tan colorido, rosa, tan no tan rosado y rosa. tan bello como es el tema de Barbie, y es a propósito del triste caso de la niña Aisla Marte, quien falleció por un homicida que supuestamente Violador. la violó y luego terminó con su vida. Queremos hacer un análisis psicológico, ¿verdad?, sobre esta persona. Y a propósito de lo que decía Colombia fuera de cámara, de un video que le provoca una impotencia terrible a cualquiera que lo ve, donde este señor supuestamente dice que la culpa es de la madre, aún después de él cometer el hecho. Miren, hemos comentado aquí cómo el maltratador, que esta es una característica narcisista, necesita buscar el culpable. O sea, no importa lo que él haga, el culpable siempre es el otro. Y tiene que buscar una manera de justificar lo que ha hecho sin importar la gravedad de lo que haya hecho. Es importante destacar aquí la familia de origen y el ambiente en que nos estamos desenvolviendo. Yo tengo que hablar mucho de los roles, porque, aunque me critiquen muchísimo, ¿por qué? Porque se ha determinado que cuando ocurren estos hechos hay un descuido. ¿De parte de quién? De quien debe proteger al niño. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El atacante, el violador, está estudiando la posibilidad. No va a ir cuando toda la escena esté en su contra. Él estudia, él se va acercando, él va tomando confianza y luego se comete el hecho. Por eso, Eso Juana, lo hemos visto muchas por veces. eso, Juana, decían que hasta el tema de que estuviera lloviendo, Claro. para que no se escucharan los gritos de la niña defendiéndose, hasta eso pudo ¿tú crees aprovechar que él él? pudo aprovechar? Claro. Que estaba sola. Claro. O sea, Bueno, que buscan las áreas de posible debilidad. En este caso, el seguro sabía la rutina, que la niña llegaba de la escuela Claro. y que duraba X cantidad de horas sola en la casa y que la mamá llegaba a tal hora y por Porque eso fue a mamá esa estaba hora. trabajando. Exacto. Una de las prácticas que tenían nuestros antepasados, no tan pasados, 2 o 3 generaciones antes que las nuestras, incluso en mi generación, cuando una mujer tenía un hijo, no se iba a un siguiente matrimonio con este niño. ¿Ustedes saben eso? No sabía. Sí, venía una tía, la abuela, la mamá, y se hacía cargo de este niño para que esta mujer no fuera a un siguiente matrimonio con el niño que no era del el esposo siguiente. ¿Y ¿Por qué se por toma? qué? Para cuidar esas cosas. Siempre se cuidaba de que una persona que no era el padre tuviera roce con este niño. Yo recuerdo una historia de allá en las terrenas, en los puentes donde yo nací, de un padrastro que salió a la playa con el niño de la esposa, y el niño nunca llegó. Y le preguntaban dónde estaba el niño. Él lo había matado y enterrado en la playa. Wow. Y hablamos de muchos años. Entonces, estos casos todos los días son más comunes porque mamá está menos, porque la gente no está vigilando a los niños se están quedando solos, independientemente de lo que podamos hablar de este perpetrador, de este maltratador. Juana, eso que tú citas, mira, me puse a hacer memoria de cuentos que me hacía mi madre, que me hace mi madre, y de algunos que yo viví más o menos también. Y yo puedo decir que eso de que a un próximo matrimonio no se iba con hijos de matrimonio anterior, pero lo veía más con niñas, que cuando era niña la mujer no se casaba, y de hecho hay mujeres que se quedaron solas en tiempo pasado porque decían, no le voy a poner un padrastro Otro a mi papá hija. a mi hija. Sí, también se daban los varones, se daban en ambos casos. Vamos a escuchar, vamos a ver el corte para cuando Juana habla de un psicópata, de un narcisista, de un maltratador, de un anunciador de culpa, para que lo vean gráfico a quién se parece en el siguiente video. Manuel. Pintor, no tiene nada que decir en tu defensa para el día de hoy. ¿Qué espera de la medida?
¿Qué espera de la medida, doctor? La culpa de todo eso lo tiene la mamá de ella. Escuchar porque él habla de que la culpa es de ella. Sería bueno tener más información de él, a ver hasta qué punto él se atreve a seguir con ese discurso. Pero, perdóname, Yamel. Tú estás oyendo lo que dice ese verdugo cuando le dicen qué tú tienes que decir en tu defensa. La mamá es la culpable. La culpa de todo eso la tiene la mamá. Juana, cuando trajimos esta noticia a colación, que me parece que fue ayer, que no estabas aquí con nosotros, yo decía que hemos hablado, creo que contigo antes, que muchos de los casos donde hay violencia familiar, intrafamiliar, el que comete el hecho lo hace para herir a la pareja. En muchos casos. O sea, que ahí es violencia como de pareja, ¿verdad? O sea, es como que este señor, y se da en muchos otros casos lamentablemente, busca lo que más le duela a esa mujer. Sí. Y ahí es donde va. Y ahí es donde ataca. Ahí es donde ataca. Mira, estábamos viendo, y yo mencionaba hace un ratito, hay que ver el ambiente donde esto se desenvolvió. ¿Qué pasaba con la relación de esta mujer y este hombre? ¿Quién es este hombre? Hay que revisar su pasado delictivo, porque no es una persona que sea la primera vez que cometa un hecho. Ni que se vea arrepentido en ese video. No, para nada. Entonces hay que ver qué tipo de persona es. Yo no tengo datos sobre él, no pudiera hablar yo aquí de sus características de comportamiento porque no tengo esa información ni esa cercanía sobre el caso, pero sí es obvio que esta no es la primera vez que este hombre se enfrenta a la justicia. Entonces, ¿con quién? Porque para mí aquí el llamado importante es ¿con quién dejo a mis hijos? ¿Qué hago con mis hijos mientras yo voy a trabajar? ¿Qué nivel de confianza le doy a gente extraña en mi espacio? Señores, miren, parece tonto, pero estos son temas que hay que cuidar y aquí hay que involucrar a las autoridades, dígase, educación, salud pública, el Estado a nivel del Ministerio de la Mujer. Señores, no es solo para atacar a los hombres, que es para lo que se usa el Ministerio de la Mujer, y lo digo responsablemente. Todas las iniciativas son ataques en contra de los hombres. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, y esto también es responsabilidad de un ministerio que está trabajando, se supone, en favor de las mujeres. Juana, me gustaría, porque es la primera vez que te escucho decir esto, escuchar en detalle por qué piensas que el Ministerio de la Mujer es un instrumento para atacar a los hombres. Y yo entendía que era para defender o para proteger o para ayudar y apoyar a las mujeres. ¿Por qué lo dices? Sí, ¿por qué lo digo? Por mi experiencia y tantos años de trabajo. ¿Qué es lo que se hace desde el Ministerio de la Mujer? Se defiende a la mujer, ¿tú sabes cómo? Llevándola, apartándola del hombre agresor. Eso es maravilloso, eso se necesita. Ahora bien, ¿cuáles son los cuidados que se le da a este hombre y a esta mujer después de? No lo hay. ¿En qué se entrena a las mujeres? ¿Se está haciendo leyes para que las mujeres tengan protección mientras están cuidando a sus hijos? No, le están diciendo que no tenga hijos, que lo bote al marido, que no se relacione, que los hombres son malos y que las mujeres tienen que irse a trabajar porque usted tiene que estudiar, aprender y todo eso, que a mí me parece maravilloso, pero esa no es toda la vida. Entonces, la gente se está obviando el ser humano. Pero Juana, ¿cuándo se volvió el Ministerio de la Mujer eso? Desde siempre. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que no lo entendíamos. Por lo menos yo antes, que era voluntaria, que estaba trabajando en muchas instituciones por las mujeres, yo desperté después de irme a estudiar derechos sexuales y reproductivos. Cuando yo entendí que todo lo que se decía y se hacía no está a favor de las mujeres, entonces fue cuando yo empecé a despertar y a cambiar mi teoría. Nos están programando mal desde una política de Estado con un instrumento como el Ministerio de la Mujer. Claro, y no solamente desde la política de Estado, sino desde los medios de comunicación, desde las películas, desde los documentales. Sí. Yo te pregunto a ti si las mujeres trabajan menos que antes. No.
No. Si tenemos menos estrés, menos problemas, Exacto. menos carga. Vamos a este caso de esta niña. ¿Podía esta mujer cuidar a esa niña, estar en su casa? Ni esa ni ninguna de las Ni mujeres ninguna. que somos madres solas, que tenemos que trabajar porque hay que proveerle a los Exacto. niños, ninguna podemos hacerlo. Exacto, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay políticas para apoyarte. Es mentira. Tú trabajas cuántas horas fuera de tu casa, pero tú puedes tener un servicio en tu casa. Sin embargo, tú llegas a supervisar a tu hijo, porque eso no te lo va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque eso es parte de tu condición humana, esa es tu forma de ser, esa como madre, tú respondes a ese programa que es instintivo, es biológico y espontáneo. No te lo van a enseñar, no se enseña, no se aprende, es espontáneo esto. Entonces, tú trabajas las horas buscando dinero fuera de tu casa y tú trabajas todas esas horas dentro de tu casa. Hay alguien que diga, no, pero las mujeres no se merecen eso. No. No. No hay institución que esté trabajando con esto. Juana, quiero preguntarte ahora, enfocarnos en cuál podría ser un posible trastorno mental, psicológico que puede tener el agresor, en este caso este señor que vimos en el video, o de los tantos que vemos en casos parecidos a este. Para mí, lo que yo puedo ver con el poco dato que tengo sobre el caso es que él quería violar a la niña, probablemente no fue a matarla, no conozco el ambiente. Y al verse descubierto, que es lo que ocurre en muchos casos, para que la niña no hable, terminan matándola. Wow. Esto, recuerden al panadero. ¿Ustedes recuerdan el caso del panadero? De la niña. De la Sí, niña. wow. Ya él había llevado a la niña a una situación que ella sabía a qué hora incluso iba a ir a visitarle, a qué hora él la iba a llevar a su casa, a qué hora, todo eso él lo cuadraba de manera que la mamá no haya llegado de trabajar, que él tenga tiempo, que la niña saliera a jugar, y aquí es donde él hace todo su acercamiento, su plan, porque ya él lo había hecho con otras niñas del barrio. Podemos presumir, podemos, ¿cómo se dice? Podemos deducir o suponer que fue la primera vez que este señor violó a la niña Isla Martes. No se puede suponer eso, la verdad. No sabemos. No. Yo pienso que no era la primera vez, porque si él vivía en su casa, es difícil que tú vayas de primera vez a cometer un hecho y termine así. O sea, ya para que esto ocurra, ya hay, porque el niño no lo dice. Primero, aquí hablamos porque el niño se asusta, y además, en la mayoría de los casos, estos perpetradores lo que hacen es ganarse la confianza y asustar al niño, amenazarle si habla. Entonces, es muy difícil que sea la primera vez, no creo. Yamel hablaba del perfil psicológico de este tipo que ustedes vieron en el video. Sí. Psicópata, asesino, narcisista, todo lo que usted le quiera sumar. Pero hablemos también del aspecto no solamente psicológico, si se quiere decir psicosocial. Tú hablabas, Sí. las madres tienen que salir. Esta realidad, porque cuántas a Isla no podrían estar en potencia, víctimas. Muchas. O sea, yo quisiera que veamos esto, Juana. No tenemos un enfoque adecuado gubernamental con el Ministerio de la Mujer e instituciones que estarían para apoyarnos. Ya no existe esa tía o esa abuela para encargarse del Ajá. hijo del matrimonio anterior. Y tampoco La los mujer- vecinos. La mujer tiene que ir a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué tú ves en este análisis psicosocial, no solamente por lo que pasó, y ahorita vamos a entrar en cómo la culpa puede estar trabajando en la madre de la niña y qué Sí. ella puede hacer en adelante? Sí, Pero mira. vamos a hablar de esto para ahora, para el caso y para posibles casos. Mira, se entendía que cuando se hiciera la tanda extendida, los niños iban a estar más a salvo. Esto no ocurrió. Lo ideal fuera que existieran programas de cuidado hasta que la madre pueda llegar, si la Claro. madre tiene que trabajar. Eso sería maravilloso. ¿Y qué Aquí pasó no con la estamos tanda a ese extendida nivel. entonces? Bueno, la tanda extendida está ahí de nombre, Y hay tiene más escuelas que problemas tienen, que ajá, solución. pero no hay material, no hay contenido para llenar la tanda extendida.
O sea, se habla de que la tanda extendida, pero ¿qué hacen en la tarde? Después que le dan las 4 materias básicas a los muchachos en la escuela, en la tarde no hay programas. Pero tenemos muchas ideas, por ejemplo, tú y yo. Claro, tenemos muchas Vamos ideas. a dar clases de tambora, vamos a dar clases de claro. teatro, vamos a dar clases Hay de... escuelas, hay escuelas donde hay de música, pero educación no son inteligencia pocas. emocional, ¿cómo Claro, se llama? Lo sí, que eso tú es haces. inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Vamos a enseñar esto y bueno, yo siempre vivo hablando de que esto es posible y no cuesta, señores. Aquí en este país hay recurso humano suficiente para hacer eso. Aquí hay dinero suficiente y educación tiene dinero suficiente. Nosotros no somos un país pobre como se quiere vender. Es más, nosotros no vivimos en un país de escasez ni en un mundo de escasez. Aquí se sabe que aquí se manejan los ingresos para tener unos poder y otros no tengan nada. Aquí eso se administra, como en toda parte del mundo, el hambre en países africanos, por ejemplo, aquí sabemos que hay comida para darle a todo el mundo. Pero hay que administrarlo porque así es como la gente de poder hace fuerza y así es como se controla el mundo. Y ya, ellos saben que así se controla el mundo, entonces nosotros también somos parte de un país que se gobierna bajo esos esquemas. Ahora bien, vamos a apostar a lo bueno. Además de tanda extendida, quiero continuar por ahí. La tanda extendida que además de que no se cumple en todas partes, no todos acceden, Sí. no es efectiva en lo que se da. ¿Qué otras cosas a nivel social, a nivel... porque es una realidad que las madres están creando solas. Si el Estado no puede retener a los niños hasta las 4 o 5 de la tarde que la mamá los recoja, ¿qué más podemos hacer con eso? Embarazo en adolescentes, vamos a evitar los embarazos en adolescentes. ¿Cómo? Educando. Yo propuse hace un tiempo que en los centros comunales, en los centros de salud primaria, se tenga un video que sea obligatorio para las adolescentes y para todos los que van en busca de salud, ver estos videos de cómo se le orienta para que Y puedan funciona. tener... Funciona. Yo recuerdo, Juana, que cuando yo estaba en el colegio, y yo sé que ese material no llega muchas veces o nunca a escuelas públicas, iba todos los años en el bachillerato una representante de una revista y ella nos enseñaba una presentación de PowerPoint con video y con imágenes muy gráficas de posibles enfermedades de Claro. transmisión sexual y yo hasta el sol de hoy recuerdo eso vívidamente en mi mente porque fueron imágenes y videos que me marcaron. Claro. Y yo soy consciente de que en ese momento de mi vida yo tomé decisiones en base a lo que yo veía en el colegio, que todos los años me lo repitieron 4 Claro. años consecutivos. Desde todo el bachillerato. Todo el Como bachillerato debe completo. ser, que es lo que propongo. Vamos a educar a los niños y a las niñas desde el bachillerato, o sea, todos los años del bachillerato, que usted vaya teniendo educación sexual. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no te pregunta si te da deseo, Te da y ya. te da y ya. Entonces, las niñas empiezan a presentar cambios. Ujú, Desde que empieza la menstruación, viene la ovulación, ujú, ujú. viene el calor, como dicen vulgarmente en los campos nuestros. Juana, Entonces, hay que cuidar a las niñas de eso, hay que decirle a ella que su cuerpo va a representar cambio. Además de eso, ¿qué podríamos sumar y nosotros como medio de comunicación o contenidos especializados para que los niños que han sido tocados, manoseados o intentos de abuso, abusados, se abran a decirlo? Porque tú dices, quizás fue violada Isla Martes antes, pero los niños no lo dicen porque se asustan. Sí. ¿Cómo romper ese susto para que muchos niños que quizás están y que lamentablemente por estadística es un familiar cercano, tío, padre, padrastro, vecino, Sí. que siempre manosea un buen, ¿verdad?, lenguaje Tocan, coloquial, porque no Violan solamente... sus límites. ¿Verdad? No solamente es una penetración con una prueba comprobable, valga la redundancia, sino que hay niños violados y ¿cómo se dice? Hay otra palabra, molestados, que no hay prueba, pero que ellos no se animan a decirlo. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer para que los niños digan? Mira, la confianza. Pero ¿a quién le tiene este niño confianza si las personas que le deben cuidar no están? Porque eso es lo que yo digo, ok, vamos a decir al niño y vamos a darle confianza al niño. ¿Cuántas familias tienen acercamiento a sus hijos? Muy pocos. Papá no tiene tiempo de ir a hablar con un hijo.
Mamá está muy ocupada. Señores, cuando la madre sale a trabajar, llega agotada. Y con calor, mira muchacho, despégame este de ahí que tengo calor. Exacto, y el niño quiere acercamiento. No, calor, cansada, hambre, con compromisos que no cobró, que lo que cobró no le alcanza para cubrir los gastos de la casa. Y así, es cierto. Iván se ríe aquí. Iván se ríe porque pero conocemos es una verdad. señora que llegaba con un calor del pueblo. Muchacho, despégate de ahí que tengo calor. Un beso, y ahí hizo lo mejor que pudo, ¿verdad? Claro. Pero la verdad es que los niños siempre están buscando cercanía con la madre, pero no todas las madres tienen Están y disponibles. pueden estar atendiendo a sus hijos. Entonces, cuando vemos el caso de las adolescentes, por ejemplo, ¿cuántas madres adolescentes tienen niños que los padres no se han hecho responsables y que tampoco pueden ellas dejarlos? Tienen que irse, o sea, lo tienen que dejar sin ellas para irse a trabajar y poderlos mantener. Pero aquí no hay políticas que nos ayuden en eso. Juana, y hablando de confianza, yo quiero volver a lo que tocabas ahorita, hace un ratito. Si en nuestro país tenemos tantos casos de ya sea embarazos en adolescentes o de madres solteras, que estas madres o estas adolescentes no están muchas o la mayoría de veces no están con el padre de la criatura. Entonces, tanto para esas madres solteras, tienen la oportunidad de volverse a casar o de Claro. tener otra pareja, ¿verdad? ¿Cómo una mujer sabe a qué hombre nuevo, que no es el padre de sus hijos, le da la confianza de, porque ya no está la tía ni la abuela, como decíamos, Ajá. además no me parece lógico que tú vas a separar a tu hijo o a tu hija de ti como madre, como para no involucrarla con una nueva persona? O sea, ¿cómo una mamá que nos ve puede saber a quién le deposita su confianza o cuáles son esos límites que siempre hay que tener? Mira, siempre hay que tener límites, no importa con quién sea, incluso con su mismo padre. Exacto, porque también hay muchos casos que son del mismo papá biológico. Hay que tener límites, hay que poner límites. Pero aquí lo hace la cercanía de la madre con el niño. Uno, el corazón de una madre siempre sabe si tú estás pendiente. Siempre sabe. ¿Qué pasa? Que por las mismas ocupaciones, ella no le dedica tiempo a estar cerca del niño, porque no puede, o por la razón que sea. Entonces, la cercanía, tú sabes cuando tu niña está triste y cuando no. Tú sabes cuando ella reacciona de una manera o no. Pero si tú no estás, ¿cómo te vas a dar cuenta? Entonces, esto es una situación que viven muchas madres. Yo tuve miedo siempre de volver a casarme cuando me divorcié, porque yo tenía 2 hijos pequeños y yo vivía en la calle trabajando. Entonces yo hacía pacto con mis hijos y yo los ponía a trabajar conmigo. Uno me asistía en una cosa y el otro era asistente de otra cosa. Y yo le daba 50 pesos cada semana a cada uno por su trabajo. Entonces, eran mecanismos de lo que yo me ayudaba para Apoyo. poder tenerlos cerca. Otra cosa fue que yo decidí trabajar desde la casa, siempre. Y tuviste la oportunidad y algunas que no. Claro, muchísimas Sí, que sí, no. tuve la oportunidad, gracias a Dios. Me costó mucho, porque no es simple, rechazar trabajos, rechazar viajes y todo esto, pero yo decía que mi prioridad era que crecieran y que después yo tenía la oportunidad de hacer cualquier cosa. Y realmente es así, ahora tengo oportunidad y todavía me siento joven y mis hijos ya son adultos. Pero no todas las madres pueden hacer esto. Ahora bien, de todas formas, busque estar cerca de sus hijos. Hable con sus hijos, pregúntele cómo se siente. Ven, siéntate con mamá, hablemos del día, qué ocurrió hoy, a quién viste, qué viste en la televisión y conoce todo su programa del día. Juana, tú sabes. Enséñale, dile que te enseñen sus cuadernos, con quién hablaron, cuál es su profesor, cómo se llama su maestro, que tú no lo ves, porque tú no estás todos los días en el colegio. Y suenan tan simples esas preguntas y a uno no se les ocurre, a los padres no se les ocurren esas preguntas Son tan simples. sencillas que pueden destapar una cajita de Pandora. Tú como le dicen. preguntas a un niño sobre alguien y si tuvo una situación con esa persona, su cuerpo entero va a reaccionar inmediatamente. A cambiar. Y entonces hay que aprender a leer el cuerpo. Juana, tú Es sabes. tan sencillo, su carita se va a poner roja y te va a esquivar la mirada. Es fácil saber eso si tú estás cerca. Deberíamos, Juana, armar un curso, Ujú. presentárselo al Ministerio de Educación
para que en esas reuniones colectivas que llevan los padres, tener orientadores como tú, de tu tipo, que puedan dar este tipo, por ejemplo, de tips, indicadores rápidos, cómo los padres deben comportarse con los niños y cómo los niños reaccionan. Mira, no quiero desaprovechar el momento, escuchándote de que decidiste trabajar en la casa, para externar algo que a mí me preocupa y que me duele mucho. Yo tenía una oficina en el carro. Sí, en el caso de las trabajadoras domésticas, Juana, que creo que es el trabajo más extremo, que dejan a sus hijos o en el campo o con un tercero, con un vecino, para trabajar de lunes a sábado La en otra semana casa. completa. La semana completa. O sea, ¿quién cuida a esos niños? Y a mí me da mucho dolor que a veces esas mujeres dejan a sus hijos solo para cuidarlos de uno. Ay, sí. Y pregunto siempre cuando voy a contratar a alguien, y es una situación, porque si nosotras las que salimos y volvemos en la tarde, tenemos el tema de que mira lo que pasó con esta niña, imagínate tú las que lo dejan por un mes completo y por semanas completo. Parece que no lo tenemos, ¿verdad? El video, Osvaldo, pero yo sí quería, no lo tenemos, pero yo quiero decir esto, que yo vi en varios noticieros ayer, mientras cambiaba de canal, que el abogado de la familia de la niña, Aisla Marte, decía que la madre se querelló en la fiscalía de la comunidad que le tocaba y no le hicieron caso. A propósito de la falla del sistema, tú hablas del Ministerio de la Mujer, pero también el Ministerio Público, el tema de las fiscalías, cuántas mujeres van a denunciar a esos verdugos y no pasa nada. Esa mujer hizo su trabajo, lo que podía hacer. Entonces ahorita hablábamos del caso de Duncan, una justicia que favorece con una sentencia mínima a un hombre que mató a otro a sangre fría y que está tomado en video. Y vemos también ahora la muerte de una niña en manos de un verdugo que ya su madre había ido a denunciar porque es una persona violenta, que no era su padrastro ya, era su ex padrastro, que no tenía una relación con la madre. Entonces cada vez que una mujer termina una relación, que yo pienso que es un capítulo para otro programa, ¿cuál debe ser? ¿Qué debe hacer esa mujer? ¿Qué debe hacer la familia? ¿Y qué respaldo tenemos de la sociedad? Que parece que es ninguno, Juana. Mira, hay que ir orientando, porque muchas veces es que las mujeres no entienden, y no las mujeres, es que no sabemos el riesgo que corremos. Cuando tú has estado con alguien cerca, nunca se cree que esta persona va a terminar en una situación catastrófica. Tú ahorita decías de las cosas que dijiste, que el sistema nos está preparando para que no nos relacionemos, pero la verdad es que no nos queda mucha voluntad para relacionarnos con las cosas que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que como humanos vamos a sentir la necesidad de relacionarnos, porque así estamos hechos. Es por eso que yo hablo de esta manera, porque por un lado te dicen a ti, y el otro día me comentaba alguien que fue a un psicólogo y a hablar de una situación de pareja, y el psicólogo lo que le pregunta es que si ella trabaja. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Usted se puede mantener sola? Mándelo a la porra. O sea, no puede ser que ella viene sorprendida, casi llorando, y me dice, pero ¿cómo es posible que yo voy a un profesional y me está diciendo esto? O sea, lo que yo estoy buscando es una manera de entendimiento, una manera de resolver la situación. Porque como seres humanos nos vamos a estar relacionando siempre. Entonces, que te digan a ti, mira, no te busque un esposo. Tú puedes escoger no buscarlo, pero hay una necesidad física y emocional porque vinimos al mundo en sociedad. Eso es una necesidad que tenemos, independientemente si a ti te fue mal o no. Tú tienes ese deseo de compartir. De hecho, la gente, y hay estudios que demuestran que la gente se suicida más cuando está sola. Entonces, cuando tú tienes para compartir y con qué relacionarte, te va mejor en la vida. Es más saludable tener a alguien, e incluso se ha estudiado la vida, el bienestar de una persona cuando duerme solo a cuando duerme acompañado. Bueno, yo quiero que mi vida cambie para bien. En el caso de Cookie, de Osvaldo, de Iván, de Yamel, de todos los solteros, saludo a Diego, que es el único casado, ¿verdad? Diego es el único casado. Sí. Entonces, Diego es el que está mejor, el que tiene más bienestar de todo aquí, Diego. Juana, gracias. Bueno, ya ustedes saben, vamos a ver cómo entre lo que Yo pienso que hay que apoyar a las mujeres. Las mujeres necesitan apoyo en la crianza, las mujeres necesitan apoyo en salud, las mujeres necesitan apoyo en educación, las mujeres necesitan apoyo económico. Cuando una mujer tiene que buscar dinero y además tener en sus hombros toda la responsabilidad de criar, de cuidar, de proteger, es demasiado. Y cuando no tenemos un Estado que tampoco apoye. Para terminar, quiero decir lo siguiente.
se ha hecho popular la frase que hay que ser madre y padre a la vez. Esto Mentira. no funciona. Nadie puede ser padre y madre. Las mujeres debemos ubicarnos en nuestro rol y trabajar con esto para dar de nosotros o de nosotras lo mejor que tenemos. La parte de papá ya se cubrirá, eso no nos toca a nosotras. Por favor, mujeres, no eres padre y madre, eres madre. Haz bien tu papel y no te eche encima la carga que no te corresponde. Bueno, con estas palabras cerramos el bloque, no se despeguen de ahí, en breve venimos con más contenido, no se muevan.